no, la parte de financiamiento del proyecto, proyección de ingresos y costos. Bueno, en términos generales, a ver, vamos a dejar esto. Esto lo vamos a dejar para de último. Aquí tengo una hojita Excel que ya he comenzado a mostrársela. Una vez, esto fue lo que vimos también últimamente. Una vez hemos definido las inversiones, hemos visto la parte del financiamiento del proyecto. La tercera parte del estudio económico financiero es pues la proyección que se deben hacer de los ingresos y de los egresos o costos que va a tener el proyecto. Habíamos indicado de que toda la base de cálculo, casi toda la base de cálculo está en la parte de ingeniería del proyecto. O sea, ¿cómo vamos a elaborar la proyección de ingresos? ¿Cómo vamos a elaborar la proyección de los costos? La base de cálculo está en ingeniería del proyecto. ¿Se recuerdan el cuadro del programa de producción, ¿no?, del proyecto? Cuadro del programa de producción en ingeniería. Pues ahí está la base de cálculo de los costos directos o variables, como pudiéramos llamarlo, quisiéramos llamarlo, y de los ingresos que va a tener un proyecto. Después hay otros costos que lo puede elaborar la parte económica financiera. Por ejemplo, en el programa de producción, ¿se recuerdan el programa de producción? Inclusive creo que, vuelvo a repetirle, en el segundo cuestionario estamos pidiendo que ustedes elaboren. Aquí tenemos un esquema, ¿no?, de cuál es el cuadro, el formato de un cuadro de un programa de producción. Este es el que tenemos acá. Esto debe estar en ingeniería, este programa de producción. En este programa de producción ya indicamos cómo se le elabora el programa de producción, por ejemplo, de los productos en función del mercado, en función de la capacidad instalada, y se planifican las cantidades de productos que se van a producir, cascos, producto B, producto C, todos los productos, ¿no? Y esta producción conlleva a que en cuestiones de insumos directos, ¿no?, insumos directos, esto de acá, digamos, se calcule, ¿no?, por el balance de materiales o balance másico, que también está en la ingeniería del proyecto. O sea, en este cuadro que debe estar en la ingeniería, tengo todos estos datos. Tengo la cantidad de kilogramos en polietilenos, en otros insumos, se calcula la energía eléctrica, inclusive hasta los operarios. ¿Okay? Esta es la base de cálculo para proyectar ingresos y costos directos, en otras palabras. ¿Okay? Entonces, la parte económica financiera, ¿qué es lo que hace? En la proyección de ingresos, por ejemplo, tengo que presentar todos los años cuáles son los ingresos que va a tener el proyecto. Entonces, la base de cálculo es el programa de producción, qué cantidad de cascos voy a tener, multiplicada por el precio que me lo da el estudio de mercado. ¿Ok? Sencillito, ¿no? ¿Verdad? De esa manera, digamos, elaboramos año a año los ingresos operativos que va a tener el proyecto. De la misma manera, en los costos proyectados, bueno, tenemos toda una estructura de costos. Por ejemplo, aquí tenemos costos proyectados a 10 años, ¿no?, de un determinado proyecto, los insumos A, B, C, energía eléctrica, gasto, mantenimiento más que seguros, sueldos, intereses, depreciación, todos los costos. Todos los costos directos se los obtiene del programa de producción, ¿no? Fíjense, programa de producción. Aquí tenemos las cantidades de kilogramos, etcétera, de cómo estamos expresados, kilowatt horas que se van a utilizar para producir cascos, etcétera, etcétera, las cantidades. Lo único que tenemos que hacer para tener el costo es multiplicarlo por el costo de estos insumos que tienen que haber sido definidos en el estudio de la materia prima. ¿Okay? Por eso el estudio de mercado, una de las cosas importantes es definición del precio para el producto.
En el estudio de materia prima, definición de los costos de los insumos, ¿no? ¿Ok? Entonces, volviendo a repetir, la parte económica financiera acá no define nada, solo multiplica, suma, resta, porque todas las bases de cálculo están en ingeniería o deben estar en ingeniería. ¿Ok? ¿Está claro? Por ejemplo, vuelvo a repetir, todos los costos directos de un proyecto los tenemos acá. ¿Ok? De aquí en adelante podemos hacer algunas estimaciones para calcular los demás costos. Bueno, un paréntesis. Yo aquí, como han visto en esta lámina de costos, este detalle aquí no estoy clasificando los costos, sino lo estoy poniendo todito, ¿no? Porque a nivel de proyecto, la finalidad, acordémonos del estudio del proyecto, es determinar si el proyecto es factible técnicamente y factible también financieramente, económica financieramente. No me dicen, hagamos, digamos, una clasificación de costos para hacer tales y tales cosas. No. Y yo quiero saber al final cuál es el costo total que voy a tener para compararlo con los ingresos totales y ver si hay resultados positivos o negativos. Ahora, en cuestiones de costo es bueno aclarar que ese es el objetivo del estudio de un proyecto, que es diferente a los objetivos de una empresa que esté funcionando. ¿A qué me quiero referir? En una empresa en funcionamiento, el objetivo de definir su contabilidad de costos, ¿no?, es otra, ¿no? Aparte de conocer el costo total, también a ellos les interesa muchas veces conocer costo por división, por departamento, por persona, etcétera, etcétera, por sector. Entonces, para hacer un buen seguimiento, una buena administración de costos, porque ya cuando una empresa esté funcionando hay que administrar esa empresa. Ese es otro objetivo. Entonces ustedes van a ver que las contabilidades de costos, indudablemente, digamos, están referenciadas de acuerdo al objetivo que quiere la empresa para administrar debidamente sus costos. Y hay otras clasificaciones por sectores, ¿no? Podemos clasificar también aquí en costos directos o costos indirectos también para tener una buena clasificación. Es bueno también eso. O en costos fijos y costos variables también, ¿no? Es bueno también, ¿no? Porque costos fijos y costos variables en un proyecto nos van a permitir, digamos, hacer determinar puntos de equilibrio, razones de equilibrio, precios de equilibrio, todas esas cosas, ¿no es verdad? Punto de equilibrio más que todo. Pero vuelvo a repetir, entonces, la clasificación de costos en un proyecto no es, digamos, el fundamento mismo, sino que en la clasificación de costos puedo yo no clasificarlos y lo que yo quiero es tener el resultado total de los costos, que no se me escape ni uno. ¿Okay? Bueno, dentro del cuestionario, el tercer cuestionario que ustedes tienen, creo que hay una pregunta: ¿qué entiende usted que por costos directos y costos indirectos? ¿Qué entiende por costos fijos y costos variables? Que son, digamos, bueno tenerlos presentes también como es parte de su formación, ¿no? Bueno, ya sabemos que costos directos, por ejemplo, si nosotros optamos por clasificar los costos en costos directos y costos indirectos, los costos directos son todos aquellos que están relacionados con la producción, por ejemplo, estos de aquí. ¿Okay? Esos de aquí, que están identificados con el producto. Y los indirectos, estos no están identificados con el producto, no están metidos en el producto. Es una clasificación de costos bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla, ¿no? Y eso es lo que me da aquí en este programa de producción, ¿no? Los costos directos, más que todo. Otra clasificación de costos es clasificar en costos fijos y variables, que es casi muy parecido, digamos, muy similar a la clasificación directos e indirectos. Los directos son muchas veces 100% casi parecidos a los variables y los indirectos son los costos fijos, ¿no? Pero hay sus peros también, ¿no? Bueno, a objeto que quede registrado en su tercer cuestionario, ¿no? Yo creo que les pregunto qué son costos fijos, qué son costos variables. Aquí tenemos que tomar en cuenta si están o no están relacionados con el volumen de producción, ¿no? ¿Verdad?
Si están relacionados con el volumen de producción, son costos variables. Si no están relacionados con el volumen de producción o con la producción, son costos fijos. Por ejemplo, los cascos, energía eléctrica, todo esto aquí son costos variables. Pero también pueden ser costos variables, por ejemplo, algunos costos como sueldos y salarios vinculados, por ejemplo, al sector comercial, donde va a haber una necesidad de mayor personal si el volumen de ventas va a ser mayor, ¿no? Voy a tener más operarios, digamos, para cargar y descargar, y si yo los asigno a la parte de comercialización, fíjense, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los intereses. Yo tengo que tener mucha información. Si los intereses están vinculados a un crédito, por ejemplo, relacionado con un activo fijo, bueno, eso es un costo fijo. Esos intereses son un costo fijo. Pero si los intereses están vinculados a un crédito de capital de operaciones, esos intereses es un costo variable. ¿Me explico? ¿No es verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, en costos indirectos está mantenimiento de equipos y maquinaria. Costo variable puede ser que el mantenimiento de equipos y maquinaria sea un costo variable. El ítem mantenimiento de equipo y maquinaria sea un costo variable porque está en función al desgaste que pueda tener el equipo y maquinaria. Bien, entonces, para clasificar en costos fijos y en variables hay que tener bastante información porque a veces hay unos ítems como esos que he ejemplificado que uno tiene que tener más información para saber dónde corresponde. Seguros, por ejemplo. Me dice, no, seguro es un costo fijo. No, no es tanto así. Es un costo indirecto, pero porque sea indirecto en una clasificación no va a ser costo fijo. El seguro puede ser, digamos, que el monto de seguro que estamos pagando por asegurar todo lo que es la infraestructura, edificios, maquinarias, etcétera, que eso no tiene nada que ver con el volumen de producción. Pero si el seguro va relacionado a asegurar nuestro stock de materias primas, nuestro inventario de materias primas, nuestro grano de soya que está en esos silos, ese es un costo variable, porque ese stock de materia prima es variable con relación al volumen de producción, ¿no? Entonces, estos conceptos que estamos repasando es un poquito ya conocido de ustedes, pero como estaba en el cuestionario, lo hemos repasado para que lo anoten, ya tienen la respuesta. ¿Alguna preguntita? Bien, volvamos otra vez entonces a lo que nos interesa con el avance de la materia. Los costos. En un proyecto los costos, lo que nos interesa es el costo total, sea como sea que lo clasifiquemos los costos. Otra recomendación, traten de, si ustedes van a trabajar en un proyecto, traten de no hacer una clasificación tan complicadita. ¿A qué me refiero? Si comienzan a clasificar en costos de administración, de producción, de comercialización, por ejemplo, por sectores, que es habitualmente lo que hace una contabilidad de costos de una empresa, en un proyecto van a tener, digamos, ciertas problemitas cuando tengan que hacer el análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste el análisis de sensibilidad? En repetir todo esto que estamos viendo N veces, ¿no? Ver qué ocurre si los precios suben, bajan en tales proporciones, ver qué ocurre si las inversiones son mayores, ¿no? O menores, ver qué ocurre si los costos, ¿no? Se repite esto que estamos presentando, estos cuadros, este cálculo N veces, 20, 30 veces, más que todo. Entonces, al hacer el recálculo ese y clasificándolo de esa manera, vamos a tener algunos problemas porque esa clasificación conlleva a decir, por ejemplo, en administración, ¿cómo vamos a prorratear las depreciaciones, ¿no? Las depreciaciones, cuántas áreas, cuántos metros cuadrados están en administración, cuántos metros cuadrados están en comercial, cuántos metros cuadrados están en producción, o sea, complica un poco. Eso está bien para administración de costos, pero para proyectos ya sabemos que tenemos que presentarlos todos, que no falten ni uno, y que sea, digamos, manejable para el análisis de sensibilidad que vamos a hacer, podríamos hacer o debemos hacer posteriormente. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ¿alguna preguntita sobre los costos? Para que sigamos explicando sobre esto que hemos hablado de las clasificaciones de costos.
¿Está entendido, no? Entonces, podemos utilizar y utilicen la clasificación más sencilla de costo. En este caso, por ejemplo, estamos optando por no clasificarlos, pero entendemos que estos primeros son vinculados a la producción, ¿no, verdad? Son costos directos y podemos trabajarlos directamente del programa de producción. Entonces, ¿cómo obtenemos estos valores? Lo que nos indica el programa de producción, qué cantidad de estos insumos vamos a requerir, multiplicado por el costo que nos tiene que proporcionar el estudio de materia prima. Y después vienen otros ítems que yo los llamo indirectos, que no están vinculados con el producto, muy relacionados a costos fijos. ¿Ya? Estos serían costos variables, estos serían costos fijos, a no ser que tengamos algunos, digamos, observados como los que habíamos comentado. ¿Ok? Gastos generales, por ejemplo, ¿no? Esto ya no nos los da la ingeniería. He visto que en algunos proyectos, y sería bueno que ustedes lo evalúen, lo critiquen, hay algunos proyectos, creo que en el estudio de materia prima o en la parte de ingeniería, hay un detalle hasta de trapeadores, papel higiénico y todas esas cosas. Creo que fue, no me acuerdo cuál de los proyectos bien, inclusive en el estudio de materia prima. Y en ingeniería a veces hay todo ese detalle. No le den ese trabajito al ingeniero, que esas son cuestiones ya, digamos, no superfluas, sino que no les correspondería, ¿no? Si estamos nosotros en un proyecto, aquí podríamos utilizar algunos estándares, ¿no? Porque todavía no tenemos historia de gastos generales, y ese ítem de gastos generales, ahí se mete todo tipo de ítem, ¿no? Como decir, unos ponen iluminación, agua, ¿no? Taxi, otros ponen, digamos, refrigerio, vestimenta, etcétera, de todo se pone ahí, fotocopia, ¿no? Por eso se llama gastos generales. Y entonces, si la empresa tiene historia, si tiene registros, si tiene contabilidad, uno puede sacar un promedio. Pero como este es un proyecto que está arrancando de cero, entonces vamos a tener que utilizar algunos parámetros, como por ejemplo, aquí tenemos algunos parámetros de costo, que para calcular los gastos generales sería un porcentaje sobre los ingresos, un 0,5% de los ingresos, o un 1% máximo, ¿no? Que son ya establecidos, definidos. Mantenimientos de equipos y maquinarias, mantenimientos de obras civiles, también, ¿no? No sabemos cuánto. Este es un dato que lo han pasado los ingenieros. Y los ingenieros dicen, para estimar el costo de mantenimiento, ¿no?, de maquinarias, equipos, obras civiles, más o menos los primeros 5 años utilice el 2% sobre el costo de esas maquinarias, el costo de las obras civiles. Y después utilice el 4% porque ya son más viejitos ¿no? Y precisan más mantenimiento. Son estimaciones, parámetros. Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Se asegura la inversión fija y se asegura el capital de operaciones, más o menos en un 0,3% o 3 por mil. Entonces son parámetros, ¿no? Esto es lo que digo que ya podría incluir, digamos, la parte financiera, trabajar, digamos, en desarrollar estos costos, pero en función a parámetros. Sueldos y salarios, hay que elaborar una planilla de sueldos y salarios, ¿verdad? La cantidad, digamos, el monto total, la planilla total por 12 meses y tomar en cuenta que del sueldo básico hay que incorporar los beneficios sociales, ¿sí? La planilla que se desarrolla para proyectos es la planilla donde le debe demostrar al dueño del proyecto, o sea, a la empresa, cuál es el costo que va a tener. Es diferente a la planilla de sueldos y salarios que se elabora, digamos, para pagar, digamos, al personal, ¿no? Esa es sueldo básico, más horas extras, no sé qué, total ganado, menos sus aportes del trabajador, ¿no? Aquí tiene que verse desde el punto de vista del empleador, o sea, de los dueños del proyecto, cuál es el costo que va a tener, ¿no? Entonces, el sueldo básico más todos los beneficios sociales que tiene que tener en cuenta, digamos, el empleador en este caso, ¿no? Y los beneficios sociales, pues, aproximadamente en Bolivia suman un 54%, dependiendo si hay segundo aguinaldo. Si no, habría que restarle. Y estos son los beneficios sociales o las previsiones que tiene que hacer el empleador, ¿no? Porque tiene que incorporarse al costo.
aporta el 10% de salud, aporta el 2% de vivienda, aporta al seguro de riesgo previsional 1,71 y así sucesivamente, ¿no? Son todas las previsiones que tiene que pagar aguinaldo, entonces tiene que prever al costo mensualmente esa cantidad o anualmente también, ¿no es verdad? Ok, bien, entonces de esa manera se elabora los cuadros, el cuadro de los costos totales proyectados. O sea, intereses, ya sabemos de dónde provienen los intereses, ¿no es verdad? Los intereses son costos. Estos son los costos. Este interés del año 0 es inversión diferida. O sea que en intereses solamente los costos. Los costos de intereses. Amortización es flujo. ¿Ya? No es costo. Bien. Otro costo es depreciaciones. Aquí también ya trabaja un poquito la parte económica financiera porque tiene que depreciar todas las inversiones fijas y las inversiones diferidas que se han hecho en un inicio. Hay que recuperarlas a través de la depreciación. El capital de operaciones no se deprecia. ¿Okay? Entonces, la depreciación, hay que elaborar un cuadrito de depreciación. Aquí está todo. Todos los ítems anteriores, inversiones fijas, inversiones diferidas, ¿no? ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Cuántos años de vida útil? ¿No? O, permítame un momentito, que estoy con español de Bolivia, voy a corregir aquí. Años de vida útil. Ok. Entonces, ¿cuáles los años de vida útil o porcentaje de depreciación? Y ahí tenemos la cuota anual de depreciación, ¿no? El monto total de la depreciación anual. ¿Ok? Entonces, estos son los costos proyectados y de dónde lo podemos obtener. ¿Alguna pregunta hasta acá? Proyección de ingresos y proyección de costos. ¿Ok? ¿No hay alguna pregunta, por favor? ¿Estoy muy rápido, muy acelerado? ¿Se comprende? Hola. Se comprende, listo. Se comprende, ¿no? Ok, entonces, el tercer tema dentro de lo que llamamos el estudio económico financiero es la proyección de los ingresos y la proyección de los costos. La información base me la da de ingeniería. Aquí calculo los ingresos en función de este programa de producción y calculo los costos relacionados con el producto, que podemos llamar los costos directos o costos variables. Los otros costos que complementan toda la estructura de costos de un proyecto o empresa, pues son estos que tenemos acá, ¿no? Gastos generales, mantenimiento, seguros, sueldos, intereses, depreciación, fundamentalmente. ¿Ok? Bueno, y por último, conocidos los ingresos y conocidos los costos, tenemos que elaborar en la parte económica financiera un cuadro de resultados proyectados, que más o menos tiene esta estructura. Proyectado, el cuadro de resultados es todo el periodo operativo. Todo el periodo operativo. ¿Ok? Todo el periodo operativo. Que está vinculado con estos ingresos, con estos costos. ¿Se entiende? ¿En qué consiste entonces el estado de resultados? En comparar los ingresos operativos con los costos operativos, ¿no? Y más o menos esta forma de presentarlo. Los ingresos, que son estos ingresos de aquí, los ingresos totales, ¿verdad? Y los costos, el detalle de costos que cabalmente lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo mismo. Insumo A, insumo B, insumo C, energía, gastos generales, mantenimiento, seguros, sueldos, intereses, depreciaciones, imprevistos, todo tiene que tener sus imprevistos. ¿Ok? En el caso de la elaboración del estado de resultados, este cuadro de estado de resultados me muestra los resultados de gestión y es un cuadro financiero a efecto
tributarios obligatorios a efectos tributarios. ¿Ya? Es un estado financiero obligatorio a efectos tributarios. Acuérdense, ustedes ya deben saber, por ejemplo, que muchas empresas, que las empresas fundamentalmente trabajan con liquidez, con flujo de caja, más que todo. Y este es un estado de resultado o cuadro financiero referencial, pero obligatorio por la empresa porque tiene que cumplir obligaciones tributarias. ¿Okay? Bien. Por ejemplo, vamos a explicarlo. Los costos ya los conocemos de dónde han salido, y esta definición de ingresos y costos pues nos permite ir viendo qué otras obligaciones tenemos que tomar en cuenta. Primero, hay impuesto a las transacciones que hay que tomar en cuenta, que es el 3%, ya sabemos, sobre los ingresos. Ese es un costo para las empresas. El IVA no es un costo. Aquí no está incorporado el IVA, pero eso es un flujo. El IVA no es un costo. Ojo, le digo eso y lo repito porque ustedes van a ver en los proyectos que están analizando que hay muchos que han incorporado el IVA dentro de un estado de resultado, que siendo que eso es como un error tributario fundamental, le va a caer impuestos nacionales, ahí se lo colocan, porque si están colocando el costo del IVA ahí, el débito del IVA acá como un costo, están reduciendo el resultado imponible, o sea, están haciendo un delito tributario, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta. Bueno, entonces el impuesto a las transacciones, ¿cómo se obtiene el resultado imponible? O utilidad bruta o resultado bruto, como quisiéramos llamarlo. Entonces, ingresos menos los costos operativos menos el impuesto a las transacciones. Y ahí tenemos el resultado imponible. A ese resultado imponible quiere decir que es la base para determinar el impuesto a las utilidades de las empresas. En el caso de Bolivia ya sabemos que es el 25%. Por ejemplo, aquí hay pérdidas de acuerdo a nuestro resultado, no hay impuesto a las utilidades entonces, y este es el resultado neto. Si hubiera utilidad, ¿no? Yo le he puesto un ejemplo acá, supongamos que haya utilidad, pongámosle aquí, 60,000. ¿No? Ah, no. Y sigue habiendo, no, es que está mal esto. Ah, no, en costo le puse 60,000. Disculpe, en costo le puse. Es que no había puesto nada de utilidad o de venta, diré. Ahí en ese caso ya hay, ¿no?, un impuesto a la utilidad del 25%. Ok. Y otra de las cosas, digamos, en la elaboración de este cuadro, hay que tomar en cuenta que el impuesto a las transacciones tiene un tratamiento muy especial en Bolivia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he tenido, digamos, utilidad, impuesto a las utilidades pagadas en la gestión anterior, se puede compensar con los impuestos a las transacciones de la gestión siguiente. Eso es, digamos, la disposición. O sea, para elaborar este cuadro que digo que es un estado financiero obligatorio para obligaciones tributarias, hay que tomar muy en cuenta los reglamentos de cada uno de los impuestos. El reglamento del IVA, el reglamento del IT, el reglamento del IUE, más que todo. El reglamento del IUE nos indica cuáles son los impuestos que uno puede incorporar en el estado de resultado y los que no puede incorporar también. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna preguntita sobre el estado de resultado? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola, jóvenes. Yo siempre les indico ahí un hola para que ver si están entendiendo, si hay alguna pregunta. Quedamos inversiones, que aquí estoy viendo, sí, se entiende bien, dice claro, dicen bien, 9 y 10, ya, perfecto. No quieren hablar, pero me están mandando chat. Ok. Cualquier cosita, vuelvo a repetir,
prefiero que me hablen porque a veces no estoy viendo el chat y de repente alguien tiene una duda o alguna aclaración. ¿Sigo adelante? Por favor, háganle un clic a su micrófono. Sí, listen. Gracias, gracias. Si tuvieran alguna, bueno, esto ustedes lo manejan bien también. Bien, entonces, hemos terminado aquí la primera parte de toda la parte financiera. Volvamos un poquito a nuestra lámina. Hemos elaborado entonces el estado de resultados que se lo hemos explicado al detalle, explicando la proyección de ingresos, la proyección de costos y todo esto. El estado de resultados, entonces, ingresos total sin IVA, costos operacionales totales también sin IVA, impuesto a las transacciones, resultado de la utilidad pérdida antes del IUE, el IUE y el resultado neto, ¿no? Esa es la estructura para elaborar un cuadro de resultados. A seguir, este es el cuadro de resultados, lo había tenido acá, no lo había visto. Este es el estado de resultados proyectado, ¿ok? El que habíamos explicado. Ingresos totales, por ejemplo, este es un cuadro de un proyecto de tipo inmobiliario, ¿no? Un edificio de locales comerciales y de parqueo, el que está en la avenida Grigotá, ¿no? Ingresos de locales vendidos, ¿no? Ventas de locales comerciales, y después queda todo lo que es parqueo. Ya se vendieron, entonces dejan de estar, ¿no? En este caso, el costo de los locales vendidos, gastos generales, otro tipo de proyectos, un proyecto de tipo de comercial, porque he construido un edificio, he vendido, ¿no? He vendido locales y me he quedado con el parqueo, ¿no? Entonces tengo que tener el costo de los locales, mantenimiento de obras civiles, de la parte que corresponde, costo de comercialización, sueldos y salarios, servicios de contabilidad, intereses, depreciaciones e imprevistos. ¿Okay? Impuesto a las transacciones, el resultado imponible, impuesto a las utilidades de las empresas y el resultado neto. Ok. Entonces, el estado de resultado es un estado obligatorio para efectos tributarios. Las empresas trabajan mucho con flujo. Esto es referencial y nos sirve para elaborar el flujo de caja. Eso es lo que vamos a ver a seguir. Bien, la segunda parte de esta parte económica financiera es la evaluación del proyecto. Ya estamos en lo último, jóvenes. Yo creo que en 2 clases más terminamos ya toda la materia. Y vamos a terminar con los trabajos hasta febrero, de repente, o primera semana, estamos liberados ya. La evaluación del proyecto. ¿En qué consiste la evaluación del proyecto? Hay varios tipos de evaluación de proyectos, ¿no? Hay una evaluación financiera, evaluación económica, evaluación social. Y de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Habíamos indicado, recuerda al inicio, que había proyectos que nosotros consideramos de tipo privado, que ahí lo que interesa es el lucro. Entonces, la evaluación correspondiente a ese tipo de proyecto es desde el punto de vista financiero. Ahí tenemos que encontrar cuáles son los resultados del proyecto, como lo que hemos visto acá anteriormente, por ejemplo, estos resultados, interpretarlos y también calcular algunos indicadores financieros, digamos, para tomar la definición si el proyecto es financieramente bueno o malo, ¿no? O sea, factible o no factible financieramente. Entonces, el primer tipo de evaluación que tenemos acá está vinculado para proyectos de tipo privado, con fines de lucro, en otras palabras. Y la evaluación económica y evaluación social, digamos, son evaluaciones que se las hace desde el punto de vista de proyectos que no toman en cuenta el lucro. Entonces, la definición si un proyecto es factible económicamente y factible socialmente, se las toma en cuenta sin tomar que no tomen en cuenta, digamos, que tiene la finalidad del lucro. Entonces, ¿cuál es el impacto? En otras palabras, se mide el impacto en la economía, económico que va a tener el proyecto, o el impacto en la parte social, ¿ok? Que son diferentes formas de evaluar.
Y una aclaración, por ejemplo, en los proyectos de tipo privado, con fines de lucro, fundamentalmente habíamos indicado de que se evalúa desde el punto de vista de indicadores financieros, pero también se complementa con algunos indicadores de evaluación económica y social. Algunos, algunos. ¿Por qué? Porque hay líneas de créditos en las instituciones financieras que el origen de esas, o la fuente de donde vienen esas líneas de crédito, le piden que se otorgue, se apoye financieramente a los proyectos, no solamente por el resultado financiero que puedan tener, o sea, la utilidad que puedan tener los socios, sino que cabalmente ellos pues, otorguen crédito también a proyectos que demuestren que hay digamos, un beneficio de tipo económico o social. Y en sí, todos los proyectos tienen ese tipo de impacto, aunque sean privados. ¿Por qué? Porque un proyecto, una inversión, lo primero que uno tiene es que genere empleo, ¿no? Y ya es un impacto económico, social, ¿no? Otra cosa que se evalúa es, por ejemplo, qué valor agregado se puede dar a los insumos que se están trabajando. Ya eso, digamos, es un impacto, un beneficio que está otorgando un proyecto, aunque sea considerado privado, pero está diciendo, ya no estamos vendiendo materia prima, estamos vendiendo un producto ya con un valor agregado. Digamos, se calcula de esa manera, digamos, el impacto económico que pueda tener o el aporte que está haciendo el proyecto al fisco, porque le está generando ingresos, ¿no? La actividad de ese proyecto le genera ingresos, ¿no? A través del impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades, al IVA, ¿no? Entonces, se entiende que los impuestos es, digamos, una forma de redistribuir el ingreso de aquellos que tienen ingresos, como lo generan, como en este caso esta empresa. Los impuestos van a manos del Estado y el Estado tiene, digamos, esa función de redistribuir esos ingresos, o sea, a través de sus programas de inversiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos mis impuestos, todo lo que maneja el Estado, en otras palabras, debería tener la función de redistribuir el ingreso. Bien, entonces, la evaluación se le hace de 3 puntos de vista, pero vamos a verlo un poquito, digamos, en términos, esto que hemos comentado en términos un poquito más particularizados. La evaluación financiera identifica los flujos de caja desde el punto de vista del inversionista privado, ¿no? Ya hemos estado comentando. El proyecto es evaluado desde la perspectiva de generar rentabilidad financiera, ¿sí? Se suelen hacer 2 tipos de evaluaciones financieras aquí. Uno, considerando el financiamiento externo y sin considerar el financiamiento externo y considerando financiamiento externo. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver después. Que hay, digamos, una evaluación, le dicen un TIR con financiamiento, TIR sin financiamiento, ¿no? Porque aquí lo que se ve aquí es de que cuál es el impacto que pueda tener el crédito, el financiamiento que va a tener, digamos, este proyecto con relación a los resultados, ¿no? Y vamos a ver ahí que hay que elaborar flujos de caja con financiamiento, así como decir, prever que este proyecto va a tener un financiamiento X, y otro decir, hacer un supuesto, decir, este proyecto no va a estar financiado. En el caso que no estuviera financiado, estos van a ser sus resultados. ¿Ya? En el primer caso, hay un aporte propio menor porque está acompañándose con un financiamiento. Por ejemplo, un proyecto que tenga una inversión de $1 millón y 300.000 es el aporte propio y 700.000 es el financiamiento externo. Así se lo va a llevar adelante el proyecto. Entonces uno lo que evalúa es cuál es el rendimiento de los 300.000 que están dando, ¿no?, los socios. Y el otro es el supuesto caso. Si no hubiera financiamiento, el $1 millón tiene que salir del bolsillo de los socios. Entonces se evalúa el proyecto y ver que el resultado se tiene si el $1 millón, ya no los 300.000, si el $1 millón fuera, tenga su origen en el bolsillo de los socios. ¿Okay?
Y ahí vamos a ver, digamos, cuál es el impacto de haber utilizado financiamiento. Ahí se ve el efecto palanca del financiamiento o el efecto del leverage financiero, como se llama también en inglés, el término en inglés. ¿Ok? Entonces, esa es la evaluación que es la que vamos a ver. La evaluación financiera es la que vamos a ver nosotros, porque más que todo, ¿no? El tipo, digamos, financiero, porque son la más generalidad de los proyectos que tenemos. La evaluación económica o social que se puede hacer a un proyecto, en este momento se la hace más o menos como le expliqué anteriormente, ver cuál es el beneficio económico o social a través de generación de empleo, valor agregado, ¿no? Impuestos que se generan, que son fundamentalmente las variables que uno utiliza para mostrar que el proyecto no es solamente rentabilidad para los socios, sino que también tiene su impacto dentro de la economía, dentro de la sociedad. ¿Ok? Bueno, el otro tipo de evaluación, bueno, son las evaluaciones de tipo económica. Se identifican los flujos de caja desde la perspectiva de la sociedad o de la nación. El proyecto es evaluado desde la perspectiva de su aporte al bienestar económico, sin tener en cuenta el efecto del proyecto sobre la distribución de ingresos. Más o menos ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Okay? Y la evaluación social, pues, tiene en cuenta, ¿no?, la distribución de los ingresos. Identifica los flujos de caja desde la perspectiva de la sociedad o la nación, y el proyecto es evaluado desde la perspectiva de su aporte de bienestar socioeconómico. Pero además asigna una prima a los impactos del proyecto que modifica la distribución de ingresos, ¿no? Toma en cuenta la equidad distributiva. De todo caso, digamos, se parte de elaborar un flujo de caja. En cada caso hay que elaborar flujo de caja. En cada caso hay que elaborar flujo de caja. Y ese flujo de caja después me va a permitir calcular, ¿no?, el TIR financiero, el TIR social, el TIR económico. ¿Sí? Pero en la práctica ese flujo de caja económico, el flujo de caja social, tiene sus dificultades de implementarlo. Por ello es de que el impacto económico y social en un proyecto, más que todo se lo refleja a través de lo que habíamos explicado, ¿no? ¿Cuál es el aporte en la generación de empleo? ¿Cuál es el aporte en la generación de impuestos para el Estado que lo redistribuya? ¿Cuál es el aporte en general, un mayor valor agregado a nuestros insumos? Fundamentalmente de esa manera, que es más práctico, y eso es lo que se está evaluando actualmente. Bien, entonces esos son los tres diferentes tipos de evaluaciones que hay, y nosotros nos vamos a centrar en la evaluación financiera. Entonces, para hacer la evaluación financiera, calcular indicadores, bueno, lo que tenemos que tener en mente es que lo que habíamos dicho primero, hay que elaborar flujos de caja. Hay que elaborar el flujo de caja. Hay diferentes flujos de caja, hay flujos de fondos financieros. Ya sabemos cuáles son los flujos de caja o flujos de fondos. Son todos los ingresos y egresos que va a tener un proyecto a lo largo de la vida útil o de evaluación que vamos a tener. Los ingresos y egresos en efectivo. Ese es el flujo de caja. Disculpen, creo que alguien está llamando. Un momentito, van a disculparme, ¿ya? Un momento. Van a disculpar, era una llamadita urgente. Seguimos. Entonces, ya sabemos qué son los flujos, ¿no? Toda la cuantificación de los ingresos y egresos del proyecto. No hay aquí nada que no sea el flujo efectivo, ¿no? Y el flujo neto de caja es, pues, el resultado de la comparación, ¿no?, de los flujos de ingresos y el flujo de egresos. Bueno,
Aquí tenemos, digamos, ya conocemos, digamos, las gráficas de los flujos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí arriba nos están identificando, digamos, gráficamente cómo interpretar los flujos, ¿no? Por ejemplo, el año cero es el periodo preoperativo. ¿Se recuerdan que en la parte económica financiera dijimos, voy a irme para atrás? Esto de aquí, esta gráfica hay que tenérselo muy en la cabeza. Hay dos etapas, la preoperativa y la operativa. Aquí se generan todas las inversiones significativas, ¿no? Hay los flujos de salida en inversión en obras civiles, maquinaria, equipo, estudios, etcétera, etcétera, pero a su vez también hay flujos positivos, que son los aportes. O sea, ¿cómo vamos a financiar todo este $1.000.000? ¿De dónde va a salir? Va a salir de $300.000 del aporte propio y de 700.000, por decirle así, de crédito, ¿no? Ese es un flujo de caja. Y la operativa son los ingresos operativos y los egresos operativos. ¿Ok? Y al final, el último año que vamos a cortar para evaluar un proyecto, aquí van a ver los ingresos operativos y los egresos operativos. Adicionalmente, el valor final que va a tener la empresa. Que eso vamos a ver cómo valorar aquí la empresa. ¿Ya? No se pierde nada, ¿no? O sea, ya les he indicado cómo elaboramos el flujo de caja. Esta gráfica, téngansela a la cabeza. Vámonos otra vez donde nos quedamos. Los flujos, ya esta grafiquita ya ustedes la conocen. Ok. Entonces, es lo que habíamos indicado. Aquí le está faltando, ¿no? Que hay también un flujo en la misma proporción o dimensión que este flujo, que esta flechita para abajo. Estas son todas las inversiones, pero esas inversiones tienen que tener una contraparte. Una contraparte. El aporte propio y el financiamiento. Al $1.000.000 que invertir, de algún lado tiene que salir. Y aquí, los flujos de caja en cada gestión. Los ingresos operativos, los costos operativos. Ingresos operativos, costos operativos. Y el último año se adiciona, ¿no?, el valor residual de las empresas. Ese es el flujo de caja. La comparación de estos flujos positivos y no negativos me va a dar el flujo neto de caja o flujo neto de fondo. ¿Ok? Bien. El flujo con financiamiento y sin financiamiento. Con financiamiento quiere decir, bueno, si yo tengo todo esto de aquí, aporte propio más financiamiento, aquí también voy a tener, si hay financiamiento, voy a tener intereses que pagar y va a haber amortizaciones. Y el flujo sin financiamiento, bueno, quiere decir que el 100%, o sea, el $1.000.000 sale del bolsillo de los socios. Y aquí abajo ya no vamos a tener intereses ni en el flujo de caja la amortización, ¿no? Estamos anticipándonos un poquito. Bien, entonces esa es la gráfica que ustedes muy bien la conocen de flujo de caja. Seguimos un poquito con teoría de flujo de caja para que le queden bien. Pueden sacarles también fotos. El flujo de caja presenta sistemáticamente los egresos e ingresos registrados periodo a periodo, eso ya lo sabemos, ¿no? Periodo a periodo registra los ingresos y egresos en efectivo. Hay 4 elementos básicos en un flujo de caja: los ingresos por inversión, los beneficios, o sea, los ingresos y egresos de operación y costo de operación, y el valor de salvamento, en el último periodo, o valor de la empresa. Hay varias formas de construir un flujo de caja, definiendo la información que uno puede obtener, ¿no? Para medir la rentabilidad del proyecto, medir la rentabilidad de los recursos invertidos o capacidad de pago del préstamo. Y hay varios formatos también para construir un flujo de caja, ¿ya? Yo al menos conozco 3 formatos, manejo 3 formatos ahí, pero el que más estoy manejando es el de Nasir Zapac, porque lo tenemos a mano. Hay algunos que trabajan el flujo de caja con un cuadro financiero previo, que es el cuadro de uso de fuentes y uso de fondos.
hay otros que clasifican en flujo de inversión y flujo de operación, o hay otros que con el mismo concepto anterior de flujo de operación y flujo de inversión, lo incluyen dentro del flujo de caja, como es el que nos presenta Nasir Zapac, que vamos a estar explicándolo. ¿Ya? Ustedes, si conocen, o sea, si han manejado, si tienen más conocimiento o afinidad con cualquiera de los formatos de flujo de caja, pueden elaborarlo. Cualquier sea el formato, el flujo neto de caja tiene que ser el mismo. Cualquier sea el formato. ¿Ya? Eso sí es importante, ¿no? Cualquier formato que yo utilice, el flujo neto tiene que ser el mismo. No tiene por qué haber diferencia. Bien. Otra de las cosas, dice, lo relevante para un flujo de caja es determinar el horizonte de evaluación del proyecto, que en situación ideal debería coincidir con el horizonte de vida útil del proyecto, ¿no? Esto que habíamos utilizado, vuelvo a repetir para atrás, habíamos hablado anteriormente. Este es el horizonte de evaluación del proyecto, o vida útil del proyecto. Eso es lo importante definir. Ya habíamos hablado proyectos de tipo industrial, unos 10 años, proyectos de tipo, otro tipo de proyectos comercial, agrícola, ganadero, 3 a 5 años, 5 años, proyectos de infraestructura, 15 años, ¿no? Ideal. Pero hay otros proyectos que tienen fechas definidas. Por ejemplo, yo tengo un contrato y sé que a 2 años solamente puedo explotar, digamos, las arenas del Piraí. Yo lo hago en 2 años, ¿sí? ¿Ok? Yo tengo los ejemplos que hay en los libros, dice, tengo un taxi que le compré una movilidad para hacerlo como taxi en cuanto, y quiero conocer si es bueno o no es buena esa inversión en el taxi. Bueno, tengo una inversión acá, mi taxi me va a durar 5 años, ¿no? Y voy a tener entonces un horizonte de evaluación de 5 años. ¿Ok? Volvamos otra vez donde nos habíamos quedado. Entonces, ¿no? Importante la correcta determinación del horizonte de evaluación que coincide con la vida útil que uno le da. Sabemos que el flujo de caja se estructura en varias columnas y se asignan los valores, el momento en que se ocurren los ingresos y egresos efectivos de un proyecto. Aquí tenemos un flujo de caja neto, ¿no? bajo la estructura, digamos, que nos presenta Nasir Zapac. Vuelvo a repetirle, hay varias estructuras de flujo de caja, pero lo importante es este flujo neto. Esta siguiente, esto tiene que ser la mismo resultado. Esto es acumulado por referencia. Este es el que se toma en cuenta para calcular, ya ustedes saben, TIR, beneficio-costo. ¿Ok? Lo vamos a mirar ahorita rápidamente. La siguiente clase vamos a volver sobre este flujo de caja porque es importante, porque el cálculo de la TIR, el PAM, beneficio-costo o cualquier otro indicador es un cálculo matemático. Es aplicar fórmula, nada más, ¿no? Y ese resultado va a estar en función a este resultado. O sea, si elaboramos un mal flujo de caja, pues el resultado ese que va a ser matemáticamente bien calculado, pero va a estar con errores. ¿Se entiende, no? Entonces, es importante la clasificación del flujo de caja. Lo vamos a explicar más al detalle, volver a repetir la próxima clase, pero aquí le vamos a presentar, ya que estamos en esta parte, digamos, una explicación bien genérica, bien rápida. El flujo de caja habíamos indicado de que es la asignación de los valores de ingresos y egresos que tiene un proyecto, ¿verdad? En este caso estamos hablando de proyecto, de una empresa, también puede ser de una empresa, en el momento que ocurre. Eso teníamos en la casa, en la mente. Otra de las formas, cuando dijimos hay varios formatos, yo estoy utilizando el formato de Nasir Zapac, hay otro formato que previamente hacen el cuadro de fuentes y uso de fondo, o hay otro formato en que clasifican aquí flujo de inversión, flujo de operación, que es muy coincidente con este que tenemos acá. Otra de las recomendaciones, cuando estén elaborando flujo de caja, utilicen los signos aritméticos, positivos o negativos. En este caso lo positivo no se lo utiliza porque se lo entiende, ¿no? ¿Verdad? Positivo y negativo. Porque lo que nos interesa es el flujo neto.
Y para obtener el flujo neto es la sumatoria aritmética de todos estos valores. Si no le ponemos positivo o negativo, puede haber confusión o equivocación al final, porque uno dice más 500, más 58.000, menos 2, ¿no? Se le puede pasar si uno no pone eso, ¿no? Estas cuestiones de detalle, pero hacen al trabajo, digamos, hacen al buen trabajo de un flujo de caja. Ok. Bien, ¿cómo se elabora el flujo de caja? Todos los ingresos, todos los egresos en efectivo, todo el movimiento, ¿no?, financiero. Para no repetir el cuadro de pérdida y ganancia, para no repetir este cuadro, todos los ingresos, todos los egresos en efectivo, en la práctica se utiliza esta última línea, el resultado neto. Vuelvo a repetir, por no hacerlo ampuloso el cuadro de flujo de caja y no repetir todo esto, excepto lo que no es en efectivo. Por ejemplo, aquí no, esto no es efectivo. Depreciación, ¿no es verdad? Este es un flujo contable, ¿no? Esto es un costo contable, ¿no? ¿Ok? Y por consiguiente, en un flujo de caja esto no ha salido de la empresa. Lo que salió fue la inversión al inicio, pero aquí este es un flujo contable, estamos recuperando lo que invertimos antes. Esa observación. ¿Ok? Entonces, para no repetir todo esto, vuelvo a repetir, partimos del resultado neto. Y ojo, tomemos en cuenta esta depreciación, que es un costo contable, ya que este resultado neto está deducido, o sea, hay menos 58.000 acá, ¿sí? Entonces tenemos que reponerlo. Bien, vámonos a nuestro cuadro de flujo de caja. Lo primero que tenemos que hacer entonces es partir de ese dato, el resultado neto. Otra cosa, el flujo de caja abarca todos los periodos. El estado de resultados solamente estaba el periodo operativo, no estaba el periodo de implementación, ¿verdad? Ni tomaba en cuenta el valor residual. Aquí se toma en cuenta todo. Entonces partimos del resultado neto. Los mismos valores que teníamos en el estado de resultado, y además corregimos ese tema que aquí estaba incorporado, la depreciación, que es un costo contable. Entonces la depreciación de la inversión fija y recuperación del activo diferido lo incorporamos en este flujo como un valor positivo, porque aquí estaba restando. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Sí, listen. Está entendido. Bien. O sea, la primera parte es trabajar con el estado de resultado, para no repetirlo. La segunda parte, ¿qué ocurre en el año cero de implementación? ¿No? ¿Qué ocurre? Hay inversiones fijas. De acuerdo a este proyecto hubo inversión fija en estos montos, ¿no?, y con estas magnitudes, tanto en inversión fija como en inversión diferida y en el capital de operaciones. Fíjense que aquí en el capital de operaciones dice incremento capital de operaciones, incremento. O sea que aquí hay que tomar en cuenta todos los incrementos. En este caso, este proyecto no tiene incremento, es el mismo capital de operaciones para todos los años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, ustedes tienen por ejemplo, fábricas de jeans, ¿no? El capital de operaciones del primer año es X porque su volumen de producción produjeron 100.000 jeans. El siguiente año van a producir 130.000 jeans. Entonces, su capital de operaciones va a aumentar proporcionalmente, ¿sí? Debería ser mayor. Y aquí se coloca solo los incrementos. ¿Okay? ¿Qué más ha habido? ¿Qué más ha habido con relación al año cero? Estos montos han sido financiados en parte. Ha habido un financiamiento de 500.000. En este caso, por ejemplo, estos 500.000 lo pidieron en el primer año. No lo pidieron acá porque acá fue puro recursos propios. ¿Ok? Aquí precisaron y aquí se hicieron desembolsar.
¿ya? En el caso que estoy ejemplificando, pero muchas veces esto de aquí, o sea, esto de aquí es aporte propio, o sea, se lo entiende. Pero si este 500.000 haya sido aquí, tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Todo depende esto del cronograma de desembolso que uno le ha pedido. ¿Está entendido, no? Puede ser, muy seguro ustedes van a tener que el financiamiento va a partir del año 0. En cambio acá, esto es en la realidad, vuelvo a repetir, este es el proyecto que hay un edificio comercial y de parqueo ahí al final, casi en el segundo anillo de la avenida Grigotá, ¿no? Esto fue el aporte de los socios, tuvieron ellos poniendo su dinero y después ya recurrieron al banco. Ok. Ahora, en el flujo de caja también hay que incorporar la amortización, hay que devolver estos 500.000. Hay que devolver estos 500.000. La amortización no es costo, el costo es los intereses están aquí, están metidos aquí los intereses. Ha sido largo. Fíjense, aquí están los intereses. El interés es un costo, la amortización es un flujo. ¿Ok? Aquí le faltó incorporar a este flujo de que le estoy mostrando, digámoslo, el saldo IVA. El IVA no es un costo, pero sí tiene que ser incorporado en el flujo de caja. Le ha faltado. Ya, en el caso de Bolivia, bueno, hay que tomar en cuenta la legislación tributaria, ¿no? Le faltó. Podríamos incorporar el saldo IVA. Si es positivo, si hay más crédito, si es negativo, si hay más débito. Y en el último año hay un valor residual un valor residual de la empresa. Este temita del valor residual, este monto de acá, vamos a verlo en la próxima clase. Los métodos que existen para definir cuál es ese valor residual de la empresa. ¿Ya? Vamos a volver otra vez con el flujo de caja. Ahora, la sumatoria algebraica me está indicando de que este es el flujo neto de caja y esta es la línea en la que voy a utilizar para calcular TIR, VAM, beneficio, costo. No esta. Esta es una referencia, ¿verdad? Para mostrarle liquidez al banco. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay negativo, positivo, aquí otro negativo, un flujo irregular, ¿no? Pero esto es lo que se da en sí. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Pero si no hay mucha comprensión, vamos a volver otra vez sobre el flujo de caja, que es importante en la próxima clase, y de ahí vamos a partir para calcular TIR, VAM, beneficio, costo, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Ok. Están muy callados este grupo. Vuelvo a repetir, ¿no? Cuando no hay preguntas, o uno entiende que ustedes entendieron, o quiere decir que o todos no comprendieron. Aló, Delia. Bueno, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Para dejar de proyectar estas láminas. Sí, yo la parte del IVA no la entendí. Ya, el IVA no es un costo. Si ustedes van y miran el reglamento, lo que se indica sobre el IVA, digamos, el IVA, la empresa es un agente de retención nada más, ¿no? Que retiene el IVA y lo traspasa después al fisco. El IT es un costo, pero el IVA no. Entonces, inclusive en el reglamento del IUE se indica ahí cuáles son los ítems que uno puede incorporar a su estado de resultado, porque este estado de resultado tiene efectos tributarios. Entonces, nunca pongan el IVA, en otras palabras, para conocer los resultados de gestión, porque sería un delito tributario. Están reduciendo la base imponible con algo que no debían. ¿Ok? El IVA es flujo. Entonces,
En este trabajo no se ha incorporado el IVA. Para efectos de Bolivia, la legislación boliviana indica cuál es el tratamiento del IVA. Entonces, el tratamiento del IVA dice, por todas las compras facturadas que tenga tu empresa, esas compras me están generando un crédito IVA favorable a la empresa. Compré maquinaria y equipo, pagué a mis constructores, me van a dar IVA en el momento de la inversión. Y después en la parte de operación, pues sí, todo lo que he facturado, ¿no?, me va a generar un crédito IVA. ¿Sí? ¿Qué genera el débito IVA? Todas las ventas. Por vender un producto, yo tengo que tomar en cuenta que hay, digamos, un 13% de IVA. Ok. Ahora, este estado de resultados tiene que hacerse sin IVA. ¿Dónde está el estado de financiamiento del proyecto? Este estado de resultados, una de las reglas que hemos visto, impositivas inclusive, que tiene que hacerse sin IVA. Si ustedes le ponen con IVA, van a tener un problema. Pueden indicar, ¿no?, ventas brutas y ventas sin IVA. Esas ventas sin IVA tienen que compararse con los costos sin IVA. ¿Ok? En otras palabras. Entonces, si aquí están fuera, digamos, el IVA le está generando también un flujo a ustedes. ¿Sí? Y eso deberían incorporarlo acá. ¿Sí? Tienen un cuadrito, digamos, complementario de trabajo donde les muestre créditos IVA, débitos IVA y ver cuál es el saldo IVA. ¿Sí? Incorporarlos acá. Eso es lo que estamos indicando. ¿Ok? ¿Alguna otra más consulta? Bien. Entonces, hemos avanzado hasta ahora. La próxima clase vamos a volver a recordar un poquito TIR, BAN, beneficio, costo, todas esas cositas. Y lo vamos a manejar con el Excel, que es muy sencillo. Bien, por lo que veo estamos terminando ya el avance de clase, ¿no? Está muy bueno. Después nos quedan solamente las evaluaciones. Bien, ¿no hay ninguna pregunta más? ¿Alguna consulta para que nos despidamos? Bien, con ustedes, ¿cuál es el programa que tenemos? El día viernes creo que es el envío del trabajo, ¿no? El próximo viernes, ¿no? Y después... Y el miércoles el examen. Claro, el miércoles, porque yo le había puesto lunes, ¿no? Y cometí un error de no darme cuenta que estaba el feriadito de carnaval. Entonces, el día miércoles es el control oral del segundo cuestionario. ¿Ok? Bueno, listo, jóvenes. Si no hay más, entonces nos despedimos hasta el día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.